Ya comienza Hágase la Luz, donde descubriremos cómo Chile enfrenta los desafíos energéticos del mañana. Conversaremos con pioneros y líderes de la industria que están trabajando en soluciones innovadoras para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética. Conducen Sebastián Campos, Daniela González y Daniel Salazar. Estamos nuevamente al aire con una nueva edición de Hágase la Luz, martes 2 de julio, programa número 142. Sean todas y todos muy bienvenidos. Saludar a Daniela, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, muy bien, Daniel. Muy contenta de estar en el programa. Otro programa, otra edición de nuestro programa de actualidad energética y lamentablemente inundada durante los últimos días, durante las últimas semanas, por la agenda pública que tiene como principal tema las tarifas, las alzas y una serie de opiniones, entredichos y publicaciones de toda índole. ¿Cómo arrancamos con esta editorial? Antes de ir entrando en materia respecto a nuestro invitado, cuestión que lo vamos a ir de a poco decantando. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, que nosotros sabíamos desde, ¿no es cierto?, desde el estallido social y la decisión política de generar dos instrumentos tendientes a estabilizar tarifas y cuidar, por decirlo de alguna manera, el bolsillo de la gente, que fue el primer mecanismo de estabilización de tarifas, y también lo que se llamó la Ley de Servicios Básicos, ¿no es cierto?, que impedía el corte de suministro por no pago. Entonces sabíamos que la nueva administración venía con esta mochila súper pesada, ¿no es cierto?, de terminar esos mecanismos y regularizar, porque bueno, congelar tarifas nunca ha sido gratis, ¿ya? Y yo creo que quizás este es un buen caso de estudio que nos muestra que finalmente hay medidas que se piensa que son gratuitas, ¿no es cierto?, y que demuestran tener costos súper elevados. Este mismo mecanismo, o sea, cuando se discutió políticamente, se supo desde un principio que iba a tener un costo. Pero en ese momento se dijo, mire, congelar tarifa hasta una determinada fecha, ¿no es cierto?, va a tener un costo de $1.350 millones, que ya era harto, ¿no es cierto? Pero finalmente esta decisión de mantener las tarifas estabilizadas, al menos en su componente de energía, ha tenido el costo de la friolera de $6.000 millones, que, como ha comentado el propio ministro, representan 2 puntos del PIB y que son, no sé, 4 o 5 veces la deuda de la ISAPRE. O sea, estamos hablando de una cosa monumental, o sea, que realmente cuesta entender cómo llegamos a esta situación. Pero bueno, estamos acá. Se sabía entonces que el poder gestionar el tema del tarifario, ¿no es cierto?, iba a ser uno de los desafíos más grandes que iba a tener esta administración, y también una de las amenazas más importantes para poder desplegar una agenda de más futuro, ¿no es cierto?, porque lamentablemente en el sector eléctrico nos hemos estado acostumbrando a estar sumidos en la coyuntura, en problemas que pueden ser muy relevantes, ¿no es cierto?, pero que normalmente están mirando al futuro muy inmediato, y las reformas más significativas, que sí algunas se han podido impulsar, ¿no es cierto?, sin embargo han sido acotadas. Entonces estamos todavía no hemos podido superar. Pensamos que se podría haber superado con el PEC 2, pero todavía estamos sumidos, ¿no es cierto?, en la agenda de las tarifas. Así es. Bueno, este tema nosotros lo abordamos tempranamente. Cómo no recordar la entrevista a Juan Ignacio Gómez de Libertad y Desarrollo, Víctor Tavera de Enel, con los cuales tocamos este tema, porque se veía con bastante anticipación que este iba a ser un momento difícil, una situación compleja de administrar. Por lo tanto, había que anticiparse lo más posible, había que informar,
y tomar las medidas tempranas preventivas que fuesen necesarias y suficientes. Pero bueno, ya estamos en el mes de julio, se ha cumplido el itinerario que la propia ley estableció en términos de los timings, la regularización, el paso a paso que está en el calendario, y a partir de julio el nuevo nivel de las tarifas eléctricas de todos los clientes regulados van a experimentar una fuerte alza, 21% en los consumos bajo 350 kWh va a ser el alza promedio a nivel país, con variaciones por comuna en las distintas regiones, pero el número promedio nacional es 21% en el caso de los clientes que están representando a la familia o a ese nivel de consumo. Y a nivel industrial es más fuerte el impacto. Los clientes regulados de tipo comercial industrial de gran tamaño, pymes generalmente, van a tener un alza cercana en promedio de nuevo al 32%, con variaciones mucho más bruscas en algunas regiones, región de Atacama, región metropolitana, Valparaíso, van a tener incrementos que están por sobre ese promedio del 32%. Pero bueno, ¿qué reflexión cabe? ¿Qué comentarios caben de que esta era una decisión difícil, dura, un proceso que había que enfrentar? Había que regularizar, normalizar los flujos que estaban pendientes hacia las compañías que participan en la cadena de suministro. En este momento se sabía que iba a ocurrir. Y a los mecanismos, a las leyes que se han aprobado, hay que hacer funcionar esos mecanismos, echarlos a andar y en ningún caso caer en tentaciones que después resulten más caras. Caras como postergar publicaciones, guardar decretos, evitar la vigencia de esas alzas, porque ya sabemos que eso es arrastrar, acumular deuda, que en la actualidad está del orden de los 1.800 millones de dólares, mayor a, si alguna comparación cabe, mayor a lo que fue el problema de las ISAPRES. Por lo tanto, estamos hablando de una cifra incluso mayor a el revuelo que ha causado la deuda que tienen las ISAPRES. Por lo tanto, ¿qué me cabe mencionar? Poner toda la energía en hacer funcionar estos mecanismos y de aquí en adelante también poner foco en cómo introducirle más eficiencia, ¿ya? Lo comentábamos hace 1 o 2 programas atrás tal vez, de cómo introducir o cuidar, vigilar de que esa eficiencia, que esa reducción de costos no sea el simple resultado de la competencia, como que por arte de magia, promoviendo la competencia tenemos asegurada más eficiencia, menos el costo, ¿no? O que sea una externalidad de esa competencia tampoco. Entonces hay que recalibrar, ajustar la agenda para que existan medidas efectivas en nuestra institucionalidad en aras, en búsqueda de esa eficiencia, porque este nivel que va a subir en las tarifas de todos los consumidores del país, estamos hablando de 7,5 millones aproximadamente, donde prácticamente el 70% corresponde a clientes tipo residencias, familias, hogares, van a tener que acomodarse a esta nueva realidad. Es cierto, hay un subsidio, pero la gran mayoría, el grueso de ese 70% va a tener que acomodar su presupuesto, acomodar sus hábitos de consumo a esta nueva realidad. Y está el tema del subsidio, que tiene que explorar fórmulas, explorar mecanismos, y eso está todavía en un completo nacimiento, en un brainstorming, en una lluvia de ideas, y de eso vamos a monitorear y vamos a seguir conversando las próximas semanas y meses, Daniela. Sí, bueno, hay tantos temas que hablar y como tú bien mencionabas, en otras editoriales hemos puesto el foco en la necesidad, como bien dices tú, de no dejar la baja o los niveles de precio de tarifas que paga el cliente a simplemente que sea un resultado de las condiciones competitivas, ¿no es cierto? Eso no necesariamente significa incorporar mecanismos que intervengan esas condiciones de competencia, sino que tiene que ver con tener como foco, como objetivo, ¿no es cierto?, especialmente de las autoridades que son las llamadas a tener este tipo de objetivos, y es que la energía, ¿no es cierto?, sea un bien accesible, ¿ya?, asequible para la mayoría de la población, especialmente en un escenario donde queremos electrificar
los consumos. Y para eso se requiere entonces fortalecer las capacidades técnicas de la Comisión Nacional de Energía, especialmente, creo yo, que es el organismo que es técnico, que está ahí, convocado a hacer esto y no el ministerio, de hacer un análisis prospectivo, riguroso, que vea a tiempo las señales de precios que se están dando en los distintos mercados en los que se transan, ¿no es cierto?, los servicios eléctricos, que no solamente es la luz, o sea, la energía, y adoptar también de forma proactiva las medidas correctivas, ¿no es cierto?, que sean necesarias para introducir incentivos que efectivamente puedan traducirse en menores tarifas. Entonces, tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de la necesidad de ver críticamente cómo todos los componentes de la cuenta final, ¿no es cierto?, todos los componentes de los precios que se están pagando pueden ser objeto de mejoras tendientes a hacer de la energía un bien asequible para la población. Bueno, y esto incluso ha tenido repercusión en las proyecciones económicas, las proyecciones del propio Banco Central, quien ahora ha internalizado en ellas el efecto de este nivel, controversia mediante. Ya veremos con el tiempo si se trata de una controversia real o una controversia artificial, pero raya para la suma, compromete las metas de inflación. La inflación que está proyectada para el próximo año va a cruzar el umbral del 4% y recién el 2026 entraríamos en el rango meta. Por lo tanto, también tiene un efecto multiplicativo, como ya sabíamos, no solamente en el presupuesto, en el bolsillo de la familia, sino que impacta otras esferas de la economía y ya ha sido materia de discusión durante los últimos días, durante las últimas semanas del propio Banco Central. Pero el foco hoy día está puesto, la presión al parecer está puesta en el subsidio. Veamos cuánta cabeza fría se tiene para que las fórmulas, las alternativas que ahí se planteen sean lo más razonables posible y no se corra detrás de soluciones que después sea difícil echar atrás o difícil de corregir. Hay una mesa técnica que está trabajando en esta materia y durante las próximas semanas y meses debería arribar a resultados para proponer fórmulas, nuevos caminos que amplíen la cobertura del subsidio, lleguen a un universo más amplio de la población. Ya veremos qué ocurre con eso y seguiremos monitoreando aquello. Oye, y a propósito de la mesa técnica que está establecida en la Ley de Estabilización, yo creo que hay que valorar la preocupación de los parlamentarios por que efectivamente existe una instancia que tiene dos propósitos. Uno, buscar más recursos para el subsidio, porque existía un consenso bastante más amplio de que el subsidio era insuficiente, o que al menos la aspiración de los parlamentarios que el subsidio fuera mayor. Cosa que no se pudo resolver durante la tramitación de la ley de estabilización. Entonces, uno de los objetivos concretos de esta mesa técnica es buscar fórmulas para llegar más recursos al subsidio. Y la otra es efectivamente ver mecanismos que apunten a tener tarifas en el más largo plazo. Y ahí sí yo hago una salvedad, que esa función debería ser principalmente del Ejecutivo. Debería ser uno de los objetivos centrales de la existencia de ciertos organismos, partiendo por el Ministerio y también por la Comisión Nacional de Energía, y en realidad debería ser una función permanente y no solamente estar motivados por la coyuntura y por un artículo transitorio de una ley que lo dice. A mí ahí yo reconozco que soy súper crítica, me cuesta entender esta delegación de una función que yo la veo como una función permanente de la administración, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, si se da una buena discusión a propósito de esto, muy bienvenido. O sea, ya se han presentado varias propuestas en la mesa. Sabemos que el Ejecutivo ha planteado el aumento del impuesto a las emisiones en un rango tal que permita duplicar
el subsidio, ¿no es cierto? O sea, recaudar $120 millones adicionales, subiendo hasta $5, es decir, duplicando el actual impuesto a las emisiones, sin modificar las reglas que hoy día existen, básicamente que este impuesto, ¿no es cierto?, no forma parte del costo variable de las unidades para los efectos de su despacho económico. Esa es una de las ideas que ha surgido ahí. Hay otras que se han planteado fuera de la mesa, como a establecer una exención transitoria del IVA solamente para el pago de la cuenta de la luz, ¿no es cierto? Pero hay otras que son bien interesantes y que vienen bien de cerca, ¿no es cierto? Que es buscar recursos del propio Fondo de Estabilización de Tarifa, pues habría un margen, ¿no es cierto?, que permitiría aumentar el subsidio a $180 millones, manteniendo a cargo constante, ¿no es cierto?, en los términos que está establecido hoy día, pero incluso de hacer una transición distinta en el cargo, que sabemos que es de 22 pesos en un periodo y luego baja a 9 pesos, haciendo una transición distinta, podrían allegarse más recursos al subsidio. Pero bueno, tenemos acá de primera mano a los autores de esa idea, así que Daniel, ¿por qué no nos cuenta un poquito más de eso? Sí, muy en simple. Creemos que el mecanismo de recaudación podría tener un mejor rendimiento que los $120 millones que hoy día se conocen. Eso tiene que ser evaluado, tiene que ser analizado en mayor detalle. Nosotros en una estimación preliminar creemos que podría ser factible. Y ni hablar lo que va a ocurrir después que pase este periodo transitorio de aquí al 2026. El cargo que quedó establecido en la ley de 22 pesos tiene una caída muy brusca a 9 pesos por kilowatt hora. Creemos que esa caída brusca podría ser dosificada, podría ser regulada mejor y tener una pendiente que tenga también un mejor rendimiento en términos de recaudación. Por lo tanto, por ahí hay dos variables que podrían tener un mejor rendimiento respecto a la recaudación. Pero es parte de la mesa técnica, de la autoridad que tiene que evaluar esto y convencerse de cuáles son los mejores caminos, las mejores fórmulas para avanzar. Pero ha sido una larga editorial la del día de hoy, y todo como preámbulo a nuestro invitado, que es el senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Minería y Energía, quien tendremos muy pronto en el programa. Así que antes de ir con él, vamos con un primer tema, Beijing de Måneskin, canción que es bien antigua, por lo que anduve indagando, es de los años 60, pero se ha popularizado en los últimos años por un grupo italiano. Así que vamos con Beijing y volvemos con nuestro invitado, el senador Juan Luis Castro. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, ra-da-da-da, 'cause I'm begging, begging you, put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you, put your love in the hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was hanging over me. A broken man that I don't know, won't even stand, that never stands to be my soul.
the basement? Why we got good, she don't embrace it? Why you feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to the good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can give it away, you have, and you take the bait. But I keep walking on, keep opening the door, keep open for that the door is yours, keep also home. Cause I'm the one that live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, darling. I'm fighting hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out. Muy bien, ya estamos de vuelta en nuestro Hágase la Luz y como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos un gran invitado para el programa del día de hoy, ni más ni menos que el senador Juan Luis Castro, así que encantado de contar con su presencia. ¿Cómo está, senador? Un gusto, muchas gracias por acompañarnos. Un agrado, Daniel, y a toda la gente que nos está viendo y nos va a escuchar hoy día en este programa para conversar los temas de interés, mundo eléctrico. Muy bien, muy bien. Déjenme, para todo nuestro público también, presentar y dar algunos datos de usted. El senador Juan Luis Castro González, médico cirujano y militante del Partido Socialista, es senador por la 8ª circunscripción electoral que corresponde a la región del Libertador General Bernardo O'Higgins para el periodo 2022-2030. Anteriormente fue diputado por el Distrito 15 y antes por el Distrito 32, ambos también de la región del Libertador Bernardo O'Higgins. Y actualmente preside la Comisión de Minería y Energía del Senado, así que nuevamente, senador, muy bienvenido. Podemos iniciar la conversación, Daniel. Encantado. Muy bien. Senador, partir por preguntarle cómo ha sido su experiencia en la Comisión de Minería y Energía, cuán intenso, desafiante ha sido integrarla y ahora presidirla, sobre todo pensando que la labor parlamentaria de la comisión que usted preside tiene muchos elementos, muchas materias de carácter técnico. Entonces, saber un poco, indagar un poco cómo se aborda ese trabajo legislativo en temas que tienen alta especialización. Bueno, yo primero, en lo minero, provengo de una región netamente minera como es la de O'Higgins, mineral teniente, largos años, ¿verdad?, como diputado. Fue integrante de esta misma comisión en la Cámara, muchos años, así que me fui interiorizando de a poco en los detalles, entendiendo que el mundo eléctrico sí es más complejo aún, porque tiene una nomenclatura, tiene un ordenamiento en Chile que hay que avesarse para poder comprenderlo bien, y por lo tanto ha sido un aprendizaje permanente. En el Senado, en estos 2 años y medio, también he estado integrando la comisión y en ese sentido he podido ser testigo de leyes importantes como el royalty minero o la segunda ley PEC 2, por ejemplo, en agosto del año 2022, que también nos tocó aprobar, y ahora la actual. O sea, y asumir la presidencia significa una responsabilidad mayor, y la he tratado de asumir en estos meses con la mayor energía, valga la redundancia, de la comisión, para poder estar a tono con el conocimiento, con los desafíos, con la conversación, con los proyectos de ley que hay que instalar, ¿verdad?, y discutir, porque son temas extremadamente ciudadanos, pero no ciudadanos en su debate más bien de la arquitectura de las cosas, sino más bien en el impacto que tienen finalmente, como es la situación que hoy día estamos viviendo. Senador, pero antes de meternos a la coyuntura, ¿no es cierto?, porque hoy día
todo es tarifas, ¿no es cierto? Vamos a hablar de las cosas que miran un poquito más allá. Entonces nos queremos centrar en el proyecto de transición energética que fue aprobado recientemente por la comisión, que ya ya inició su discusión en sala para su aprobación en primer trámite. El texto aprobado por la comisión aborda un contenido bastante más residual que lo que era el mensaje del Ejecutivo. Y por eso nos gustaría preguntarle por qué fue necesario acotar el alcance del proyecto y también qué futuro usted le ve a este proyecto dado el contexto actual. ¿Va a tener todavía, cree usted, una discusión expedita pese al contexto de las tarifas o se puede enredar la discusión del proyecto? No, yo no creo que haya un problema de burocracia o falla, problema en la tramitación. Se pidió una semana más porque había que procesarlo en la sala por otros parlamentarios que no son de la comisión y es legítimo, pero nosotros hemos dado pasos importantes para que esto se produzca. Hoy día, que el 40% de la materia energética es renovable, Chile está muy a la delantera de poder ir avanzando cada vez más rápido en este cambio de matriz. Y eso origina nuevos problemas, porque las renovables, muchas que son internacionales, ¿verdad?, han venido al país y se han encontrado con un escenario atractivo, por un lado, pero también a veces dificultoso o burocrático o riesgoso en otros. Y ese equilibrio para llegar a renovar enteramente la matriz en un 70-80% más adelante, yo creo que requiere certezas. Y esa certeza la tiene que dar una ley como esta de transición energética, porque es evidente que, por ejemplo, si hoy día hay horas del día, cosa que la gente no tiene por qué saber, pues hay horas del día en que la energía renovable es la energía que está llegando a los hogares, ¿verdad? Más allá del origen, pero ocurre eso. Hay otras horas en que no, que es la energía fósil. O cómo puede generarse almacenamiento, por ejemplo, gran tema del almacenamiento que permite evitar la pérdida de energía renovable en el sistema. O de qué manera, por ejemplo, en una reforma nueva que estamos pensando, escuchando un poco el sistema, la distribución, que es un área sensible, también tiene mejoras y actualizaciones, de modo tal de que lo que llega al poste de la casa, al frente, ¿verdad?, que es la empresa distribuidora, también tenga herramientas nuevas y tengamos elementos que permitan hacia el futuro optimizar el servicio de la distribución en nuestro país, que tiene monopolios naturales, ¿verdad?, determinadas empresas, que tiene cooperativas, que tiene, en fin, tamaños diversos. Estoy mencionando diversos temas, pero que tienen que ver con la energía eléctrica y que la transición es como el telón de fondo que requiere el país con un marco legal que permita dar certezas de lo que va a venir sí o sí en Chile, que es esta transición a paso firme para la energía renovable no convencional. Senador, usted en su respuesta abre el tema de la distribución y dice, estamos escuchando. ¿Usted ve espacio para que esa agenda avance? Bueno, a tal punto va a haber espacio que ya lo hemos conversado con el ministro de Energía y va a haber en este segundo semestre, desde julio en adelante, agenda temática en la Comisión de Energía para la distribución. Vamos a empujar ese proceso. Yo sé que puede no completarse todo en los tiempos cortos que pueden haber por delante, pero nosotros no vamos a renunciar a avanzar en dar las bases de un nuevo modelo de distribución para Chile, que recoja el sentir de las empresas, que lo han planteado con claridad, inmensa mayoría, que recoja el sentir de la autoridad, que la ciudadanía además tenga transparencia y claridad, y ojalá un ahorro también y formas de elegir, de tener alternativas de elegir, para que así se agilice todo el sistema de distribución de energía eléctrica en Chile, que tiene ya un grado de obsolescencia, comparado con otros países. Nosotros deberíamos dar pasos ahí, he quedado un poquito atrás, y creo que esta es la oportunidad. Senador, volviendo al proyecto de ley de transición energética, usted promovió los acuerdos que se consignaron en el protocolo suscrito en la última sesión de la comisión entre senadores y el Ejecutivo relacionados con modificar el artículo 7 de la ley, que limita la integración vertical y el mecanismo de reasignación de ingresos tarifarios. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no fue posible llegar a acuerdos en esas materias?
¿Qué nos puede comentar y qué nos depara el futuro? ¿En qué dirección debiese avanzar el proyecto en estas dos materias? Sí, por eso, bueno, yo estuve entre quienes lo impulsó. Y mire, hubo dificultades primero porque no había consenso dentro de la comisión. No digo que porque no haya consenso no se puede avanzar, se puede votar por mayoría o minoría. Pero en un tema tan sensible, el propio Ejecutivo, el Ministerio, nos pidió que tomando la idea, no desechándola, sino que tomándola, la va a introducir en el segundo trámite en la Cámara de Diputados. Es un compromiso formal. O sea, lo que viene para adelante ahora, una vez que salga de la sala del Senado, en la Cámara de Diputados se va a reponer esa enmienda, de modo tal de que la tengamos en el texto, el Ejecutivo va a afinar también algunas consideraciones, porque parece necesario que ahí equilibremos las cosas también, y si hay limitaciones para unos y no para otros, me refiero a estos tres mundos, distribución, transmisión, generación, tiene que haber un equilibrio razonable de competencias. Entonces, yo creo que si más aún hay impacto en los ingresos tarifarios con mayor razón. De modo tal que le puedo asegurar que bajo este compromiso oficial del Poder Ejecutivo se repone en el segundo trámite ahora en la Cámara de Diputados esa enmienda. Muy bien, senador. Vamos a ya llegar a la parte final de esta primera etapa de nuestro programa. Y lo que nosotros hacemos, que es le debo decir, que es muy esperado por todos nuestros invitados, es cuando nosotros le pasamos los controles a nuestro invitado para que programe una canción de su elección. Así que, por favor, senador, cuéntenos, ¿qué canción elige y por qué? Believe, de Cher, 1998. El éxito más rotundo que ha tenido esta icónica cantante norteamericana. ¿Qué le parece? Muy bien, vamos con Cher y Believe a el término de este primer bloque y volvemos con el senador Juan Luis Castro luego de escuchar el tema que él nos ha elegido.
Muy bien, ya estamos de vuelta luego de haber escuchado a Cher y continuando con la conversación con el senador Juan Luis Castro, entremos en materia más contingente, hablemos un poco de las tarifas eléctricas, de la ley de estabilización aprobada y que ya está dando pasos de su implementación. Y cómo no comentar que algunos parlamentarios, polémica con el Banco Central mediante, han argumentado no haber contado con suficiente información al momento de tramitar y aprobar el proyecto. Senador, usted contó con todos los antecedentes, usted quedó conforme, tranquilo con la información que dispuso en términos de los impactos y efectos que iba a tener la estabilización de tarifas y el camino que estamos recorriendo en estas semanas y meses que vienen. Bueno, hay que ser sinceros con la historia. Desde el año pasado, ya la CNE en informe preliminar ya iba advirtiendo las alzas desmesuradas que iban a ocurrir de no mediar algún tipo de estabilización, subsidio, que permitiera salir al paso. Eso ya eran datos que la historia fue recogiendo por ahí por octubre del año pasado. En marzo de este año, cuando se discutió el primer trámite en el Senado, hay sendas columnas de opinión en el Mercurio, en el cuerpo económico, donde también los analistas incluso aventuraron ya el impacto en el IPC para el año 24-25. O sea, yo entiendo que el Banco Central se guíe por el informe final, que salió ahora el 23 de mayo, es un mes atrás, está bien, pero los datos del pasivo, los datos de las proyecciones, de lo que iba a pasar en términos gruesos, con esos hoy día 6.000 millones de dólares y cómo podía impactar o no, eran conocidos. En el sector esos eran conocidos, por lo tanto, bueno, me alegro que el ministro haya cerrado la polémica, porque la verdad no tenía mucho sentido en esta fase quedarse en eso. Es cierto, va a haber un impacto en el IPC para el próximo año, digámoslo. El segundo trimestre del próximo año es el momento en que eso se va a notar, después de la última alza en cadena, ¿verdad?, que viene ahora julio, octubre y enero. Después de enero esto va a tener una repercusión. Pero yo creo que aquí hay que actuar lo más alineados posible. Primero, en sincerar que esto era necesario. No podíamos seguir teniendo debajo de la alfombra una deuda de tanta magnitud. Yo a veces escucho parlamentarios que veo sus votaciones y votaron a favor de todos los trámites de este proyecto y se declaran sorprendidos. No sé, me extraña mucho porque el informe de Hacienda, Daniel, de marzo, cuando despachamos esto, es de 40 páginas. Y la mayoría de esas páginas son de los cuadros comparativos de las circulaciones financieras, de lo que esto iba a suponer en su aplicación. Entonces, una cosa es leerlo o no y otra cosa es decir que no había. Siempre hubo información sobre la mesa. Ahora es más detallada la información. Está dirigida a públicos específicos, regiones específicas, porque no todas las regiones de Chile tienen el mismo impacto. O sea, el detalle. Pero yo creo que de aquí en adelante, obviamente, tiene que haber mucha sintonía fina. Creo que el ministro en eso está dando garantías de que así va a ser, y el Banco Central también, que es una institución respetable, a veces se puede conseguir o no, pero tiene que haber un horizonte claro de lo que económicamente, sobre todo para el lado de los hogares, de las familias, se puede hacer para mitigar el alza que es prácticamente irrefrenable, que va a ocurrir en las condiciones que están planteadas en la ley. Senador, bueno, todos saben las causas, el ministro también lo ha explicado en los medios cuando ha conseguido entrevistas estos últimos días de cómo el contexto en que se dio el primer congelamiento de tarifas y luego dos procesos. Pero lo cierto es que después del PEC 2 hubo un retraso en la implementación de esa ley que limitó que impidió, ¿no es cierto?, la aplicación del mecanismo que estaba pensado en ese momento, que generó también más la acumulación de más deuda, parte importante de la cual de estas 6.000 millones de dólares, 1.800 millones de dólares son en intereses, que es más deuda que la de la ISAPRE. Entonces, acá se abren de repente algunas ideas, ¿no es cierto? ¿Sabe qué? No, hay que de nuevo impedir que el decreto entre en vigencia, el decreto tarifario respectivo, hay que hacer un perdonazo tipo ISAPRE, si es que se puede decir así, ¿no es cierto? Simplemente no es mi opinión personal, sino que estoy reproduciendo lo que uno escucha. ¿Qué cree usted? ¿Usted cree que hay espacio para medidas de esa naturaleza que podrían parecer bastante populares, ¿no es cierto? Pero que, y ahora sí, es una opinión personal mía,
eso lo único que haría es aumentar y profundizar el problema. ¿Cuál es su opinión? Bueno, efectivamente la deuda con las generadoras es casi 5 veces la deuda que había con la ISAPRE. O sea, estamos hablando de magnitudes siderales. Aquí hubo una decisión en un momento en 2 gobiernos de distintos signos. El gobierno del presidente Piñera, 2019, el gobierno del presidente Boris, 2022. En el primer caso por el estallido social, en el segundo caso porque fue el año de mayor inflación, post pandemia, que había que tomar caminos que yo creo que fueron correctos, y de hecho los aprobamos mayoritariamente, de mantener una estabilización sin todavía ir a precios reales. Pero esto se fue por distintos motivos, por la tasa de cambio, por distintas razones, que la situación del país se fue desbordando, hasta que llegó la hora de esto colocarlo sobre la mesa. Y a mí me parece correcto hacer eso, de haberlo hecho con ley, ampliamente apoyada, unánime en el Senado, 2/3 en la Cámara de Diputados, y ahora buscar 2 cosas: nuevas formas de financiamiento para los subsidios, y en el subsidio ampliación de los estratos socioeconómicos focalizados, que hoy día están partiendo en el 40%, que es el grupo que la ley ya fijó, el primer paso. Pero recordemos que el cuerpo legal dice en su artículo transitorio, cuando crea la comisión técnica, que estamos ahí trabajando y perteneciendo a ella, ya lleva 2 reuniones, debe explorar ampliación del subsidio a otros segmentos, que es la tarea que en este minuto se está haciendo, y de hecho, te puedo decir que ya alternativas, por ejemplo, planteadas. El gobierno ha planteado un impuesto a la emisión de carbono. Uno puede opinar, será buena, regular o mala, pero es un camino. Y hay que profundizarlo a ver hasta dónde flota, hasta dónde es sostenible. Otras personas han planteado el IVA, una exención del IVA en cuanto a lo que es la tarifa. Otros han planteado que se saquen fondos del Tesoro Público. En fin, y van a venir más propuestas, porque estamos en la etapa de la lluvia de iniciativas, que yo creo que va a terminar eso los próximos días, para después ordenar y proponer, porque así está fijado por ley, un modo y un itinerario al Poder Ejecutivo para resolver esto. O sea, esto tiene mandato de ley. Esto no es una ocurrencia de última hora, crear una mesa técnica y ver qué hacemos con la crisis. No, esto estaba programado, porque todos teníamos conciencia de que había que partir con un subsidio que es de $120 millones, de los cuales 20 los coloca el fisco, los otros 100 los colocan las personas, digámoslo, los que tienen más alto tramo, pero esto no puede quedar así. De hecho, al interior de nuestra comisión, entre agosto y marzo, discutimos técnicamente de forma lata y diversa cómo ampliar el subsidio. No se pudo en ese minuto. Había opiniones de iban y venían entre Hacienda, Energía, en fin, hasta públicamente hubo alguna diferencia, pero finalmente se concordó. Pero este es el piso. Este no es el techo o la llegada final, los $120 millones actuales. Entonces, somos nosotros los primeros conmovidos por el efecto que esto tiene. 15 a 20% en el primer tramo en julio, luego llega hasta 30 en octubre, y luego llega hasta el 50 en enero. Eso comparado todo con la tarifa actual. No es que sea un reajuste sobre otro, sino que es el total acumulado que va a llegar. Si alguien que paga 40.000 hoy día, va a llegar a 60.000 en enero, pasando por distintos tramos en estos 8 meses. Es duro, sí que es duro, sobre todo en esta época. Esta es la época difícil. Por eso, el subsidio, yo he llamado y sigo insistiendo a la gente que se informe y lo postule. Porque es una postulación en línea, se hace con la clave única, se hace colocando el pago al día o un convenio de pago, según como esté, y luego viene una evaluación para que a fines de agosto esté resuelto ya la calificación y se pague en un solo acto, en septiembre, el subsidio, que es para 6 meses del segundo semestre de ese año. No es un subsidio gota a gota, mes a mes, sino que es por una vez. Y así va a ser semestralmente, por 2 años más. Entonces, esto hay que llevarlo al 70%, yo lo digo claramente, de la población. No quedarnos contentos con el 40% más vulnerable, porque la gente de clase media no la vamos a abandonar. Y eso creo que reúne un consenso amplio de legisladores y del propio gobierno. Y así ayer, lunes 24 de junio, lo dijo y lo admitió el propio Mario Marcel. Después del comité político, admite que es necesario ampliar el subsidio y hay que buscar las formas de financiamiento, y en eso estamos ahora de cabeza viendo las formas nuevas de financiamiento para esa mejora.
Senador, usted se declara en escucha, supongo, no tiene una posición definida. ¿Hay tiempo para esa escucha? ¿Hay tiempo para un debate más reflexivo y que no tenga la urgencia, la presión que inunda hoy día la agenda, titulares, entrevistas, reportajes, opiniones, etcétera? Lo cual podría llevar a tomar malas decisiones. Por ejemplo, y ahí declaro una opinión personal, respecto al impuesto verde. ¿Cómo descansar en ese mecanismo en circunstancias que, por otra vía, se está tratando de reducir emisiones, retirar plantas a carbón, hacerlo lo más pronto, rápido posible? Le pongo ese ejemplo a propósito de ese instrumento o esa alternativa. La mesa técnica está trabajando con la cabeza fría, te lo quiero advertir. No con el pulso de los diarios o la televisión. Y por lo tanto, no descartamos ni tampoco todavía nos casamos con ninguna de las hipótesis. Yo le planteé lo que está barajándose en la mesa, pero todavía no hay resolución. Va a haberla en algún minuto próximo, pero todavía no. Hay que agotar todo el esfuerzo intelectual y técnico para poder llegar a esas nuevas fuentes de financiamiento y que floten, por decirlo en términos técnico-políticos, financieramente, y además no traigan externalidades negativas. O sea, por ejemplo, usted toca el impuesto verde, claro, hay gente que está a favor. Yo pienso, bueno, esto se planteó mucho antes, cuando se discutió el proyecto de ley, se habló, no hay consenso político sobre eso, porque recordemos que este es un impuesto que no es marcado, es un impuesto en el pacto tributario, y se adelanta de alguna manera para ponerlo acá. ¿Hasta dónde se transfiere a precio un impuesto de esta naturaleza? O sea, hay cosas que van y que vienen, no son una verdad absoluta. Lo del IVA, claro, el IVA, ¿a quién no le gustaría que no hubiera IVA ni en los libros, ni en los remedios, ni en la cuenta de la luz y el agua, en fin? Pero todo eso que suena bien tiene que tener asidero. O sea, vamos a proponer algo responsable y vamos a definirnos muy pronto cuando la mesa técnica ya avance un poquitito más, ahora en julio, cosa de que cuando lleguemos a septiembre, que es el momento ya en que se conoce la verdad última, me refiero respecto a los subsidios, a los que van a recibirlo, los montos de los inscritos. Imagínese usted que se inscriban 3 millones de hogares, o 4 millones de hogares, que se inscriban ahora. ¿Va a poder el Estado decirles que no? Si hay gente ahí también de clase media y hay mérito suficiente. Bueno, por eso ahora es el minuto para que adelantemos camino y tengamos esas propuestas de mejor financiamiento en la mesa. Pero hay que salir un poquito del ruido, que en este momento es muy intenso, porque yo sé, el cliente residencial va a recibir en 3 semanas más una boleta que va a venir con un 15 a 20% promedio de ajuste. Y claro, la gente difícilmente a veces se puede entender una boleta de luz, pues. Hay que explicarlo eso. O a veces no todos saben cómo postular un subsidio a través de Internet. A veces hay que explicarlo. Por eso me parece bien que haya una campaña informativa de parte de la autoridad, que por todos los medios la gente no se quede de brazos cruzados esperando el alza de la luz como si ya fuera una condena. No, es una realidad que había que sincerar, sí, pero en vez de perdonazo y populismo, aquí lo que hay que hacer es dar soluciones a partir de la verdad. Y la verdad es que esto ya no resistía, y aquí, poniendo los precios verdaderos sobre la mesa, hay que favorecer al consumidor, en toda la línea, en todo lo que sea factible, partiendo con los más vulnerables. Daniela, yo tengo una pregunta final, pero por favor, adelante tú. No, dale. Senador, el foco está puesto en el subsidio, marca usted septiembre como un hito relevante, porque ahí tendremos información ya de mayor precisión respecto al rendimiento, postulaciones, beneficiarios, etcétera. Y también la mesa técnica va a avanzar en el trabajo que tiene que hacer. Pero me quiero salir de los consumidores residenciales y mirar las pymes, mirar los clientes comerciales, mirar los clientes industriales, que también van a experimentar una alza elevada en la próxima semana. A partir de julio, los clientes tipo pyme, industriales comerciales, reitero, van a ver un incremento importante. Ese segmento, ese sector también podría demandar ayudas, no sé qué fórmula. ¿Cómo percibe el fenómeno en ese nicho, en ese segmento? Ya me estoy saliendo de la población, que es la gran mayoría que va a estar impactada de aquí a enero. Claro, ese es gran tema porque también está en el radar nuestro, porque es evidente que un cliente que hoy día consume más de 500 kWh, que no sea el dueño de una parcela, que no sea una ABC1 con piscina, qué sé yo, y todo lo demás, sino que sea una pyme,
sea, un mini market de un barrio que tiene refrigeradores, que tiene vitrines, que tiene consumo elevado, ¿verdad? ¿Cómo nos lo vamos a ayudar? O sea, es de perogrullo. O sea, es parte de nuestra propia tarea el también generar allí mecanismos mitigatorios que ayuden. Y en ese sentido, por lo menos la Autoridad Sectorial de Energía, y aquí va a haber que hacer otros cruces también con economía, en fin, porque ahí está todo el mundo de las pymes más organizado, en torno al Ministerio de Economía y su interlocución está allá. Nosotros no podemos dejar de lado este amplio sector. O sea, se abre una situación que no es nueva, pero es necesaria porque en Chile hoy día las pymes son el sustento económico del país. Ahí está la fuente de empleo, ahí están las pymes. Y las pymes gastan mucha energía eléctrica porque hoy día el mundo además se apunta a la electromovilidad. Todo va en torno a la electricidad para el estudio, para el trabajo, para la vida cotidiana. Es evidente que eso tiene que tener acción preferente. Nosotros vamos en esto, espero yo, desde la próxima sesión de la mesa técnica, abordar específicamente el tema PYME y las medidas mitigatorias específicas que para ellos la autoridad sectorial va a emitir como señales claras de apoyo, porque este es un momento difícil y duro, y este momento tiene que estar con el Estado acompañando, no como un Estado que hace perdonazo, no. Se hizo el congelamiento, y yo lo comparto, en momentos duros, en el estallido social y en el año de mayor inflación. ¿Había que hacerlo? Sí, había que hacerlo. Pero basta. No podíamos aquí seguir con el lastre de deudas multimillonarias como esta sin que nadie las pagara, como si el fisco tuviera que pagar así como así. Tiene que pagar, sí, pero también aquí hay que hacer un esfuerzo del país para que el precio de la energía se sincere una vez por todas. Y creo que en eso las pymes van a tener la preferencia siempre. Muy bien, senador. Nosotros le agradecemos muy profundamente su participación en nuestro programa. Sabemos que tiene una agenda súper apretada, pero antes de despedirlo, también queremos volver a pasarle el micrófono para una sección que se llama Hacer la Luz, pero que la podemos resumir como el minuto de confianza. Un minuto, senador, para que usted pueda terminar con un mensaje que quiera dirigirle a todos nuestros auditores. Bueno, quiero decirle a la gente que nos ve y nos escucha que muchas veces nos despreocupamos del consumo ya sea del agua o de la energía eléctrica. No es parte tal vez todavía de la cultura nuestra el preservar de mejor manera hasta que haya escasez, como el caso del agua, o hasta que los precios suben, como es la energía eléctrica. Entonces, tenemos aquí un tremendo tema de poder comprender que en el mundo de hoy, que gracias a Dios vamos hacia la energía renovable y no fósil. En buena hora Chile va avanzando mucho en eso. Sin embargo, el cuidado en el uso a veces excesivo, el uso desmesurado de energías que no siempre están a la mano o son caras, que es la realidad, porque la escasez hoy día en el mundo entero es mucho mayor que hace 5 décadas atrás. No hay sobreabundancia de las cosas. Entonces, mi mensaje simplemente es a cuidar nuestro entorno, nuestra naturaleza. A veces en la vida cotidiana despilfarramos desde el tiempo, a ratos, hasta energías o suministros básicos que no siempre entendemos la escasez que tienen hoy día en el mundo y que tenemos que cuidarlos a toda costa para que no se nos encarezcan más y podamos tener una vida feliz en armonía con el medio ambiente. Muchas gracias, senador. Y vamos a cerrar el programa con la canción que es de Mi Elección. En septiembre hay un concierto de Journey con Deep Purple y en atención a ese evento elegí un clásico, ¿cierto?, de Deep Purple, que es Smoke on the Water. Así que con esa canción despedimos el programa y nos vemos la próxima semana. Gracias, senador. Gracias, senador. Nos vemos el próximo martes en otro Hágase la Luz. Chao.